Ucrania y la crisis energética centran la intervención de Putin en el Foro Económico Oriental. El régimen de Kiev tiene rasgos neonazis y el deber de Rusia es terminar con sus ataques al Donbass, señaló en su intervención el presidente ruso, Vladimir Putin. Resaltó que la fiebre de sanciones llevó a Europa a un callejón sin salida y tachó de injusto que los países desarrollados le arrebatan el grano ucraniano a los más necesitados. Occidente quiere imponer sus pautas de comportamiento a otros países. El mandatario destacó que Occidente quiere imponer sus pautas de comportamiento, pero ahora se está perdiendo el dominio de Estados Unidos en la política mundial. En forma de amenazas a todo el mundo, hay intentos abiertos y agresivos por parte de Occidente de imponer modelos de comportamiento a otros países, de privarlos de su soberanía y someterlos a su voluntad. De hecho, no hay nada inusual en esto. Se trata de una política aplicada por Occidente de manera colectiva durante décadas, dijo Putin. El jefe de Estado señaló que el dominio de Estados Unidos, que hoy está llegando a su fin, se convirtió en el catalizador de estos procesos. El catalizador de estos procesos fue el elusivo dominio de Estados Unidos en la economía y la política mundiales, así como la obstinada falta de voluntad, la incapacidad de las élites occidentales para reconocer los hechos objetivos, añadió Putin. De acuerdo con el mandatario ruso, la falta de voluntad de otros países para obedecer las normas occidentales les lleva a tomar decisiones precipitadas. Putin aseguró que Estados Unidos ha socavado los fundamentos del orden económico mundial. Fiebre de sanciones. Asimismo, el líder ruso afirmó que el coronavirus fue sustituido por otros retos de carácter global, como la fiebre de las sanciones. La epidemia de coronavirus fue sustituida por otros retos, también de carácter global, que suponen una amenaza para todo el mundo. Me refiero a la fiebre de las sanciones de Occidente, a sus intentos descarados y agresivos de imponer modelos de comportamiento a otros países, privarlos de su soberanía y someterlos a su voluntad, dijo Putin. Agregó que Occidente se dirige a una crisis económica y social porque solo se preocupa por los intereses del billón de oro. Esta situación fue provocada por los imprudentes pasos de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, que están obsesionados con ideas políticas ilusorias, y el bienestar de sus propios ciudadanos y, más aún, de las personas que no forman parte de los llamados billón de oro, lo que inevitablemente llevará a los países occidentales a una crisis económica y social sin salida, precisó Putin. Además, según el jefe de Estado, estas acciones de los países occidentales tendrán consecuencias imprevisibles para todo el mundo. El presidente aseguró que el dólar y la libra esterlina han perdido credibilidad, por lo que Rusia se ha alejado de estas divisas. Los países de Occidente, en su tentativa de cambiar la marcha de la historia, socavaron los cimientos clave del sistema económico mundial que se construyó durante siglos. Se ha perdido la confianza en el dólar, el euro y la libra como divisas con las que se podían hacer transacciones, guardar reservas y nominar los activos, dijo Putin. Los países más pobres pierden acceso a los alimentos. Los estados más pobres están perdiendo acceso a los alimentos esenciales al ser comprados por los países desarrollados, subrayó Putin. Los estados más pobres están perdiendo por completo el acceso a los alimentos esenciales, ya que su compra por parte de los países desarrollados provoca una fuerte subida de los precios, destacó Putin. El presidente precisó que los barcos con grano que salen de los puertos de Ucrania en el marco del pacto alimentario no se dirigen a los países en desarrollo o los necesitados, sino que navegan a los estados de la Unión Europea.
Si excluimos a Turquía como país mediador, entonces casi todo el grano exportado desde Ucrania no se envía a los países en desarrollo y los más pobres, sino a los países de la UE, afirmó. El líder ruso subrayó que en el marco del Programa Mundial de Alimentos, que supone la ayuda a los países más necesitados, fueron cargados solo 2 barcos de los 87 que han zarpado de los puertos ucranianos. En estos cargueros, continuó, se transportaron 60.000 toneladas de alimentos de los 2 millones de toneladas, lo que representa solo el 3% de los productos exportados de Ucrania. Agregó que Rusia hizo todo lo posible para garantizar la exportación del grano ucraniano y asegurar los intereses de los países con más índices de pobreza. A pesar de todas las dificultades en torno a Ucrania, hicimos todo lo posible para garantizar la exportación del grano ucraniano. Me reuní con los líderes de la Unión Africana, con los líderes de los estados africanos, les prometí que haríamos todo lo posible para garantizar sus intereses y facilitar la exportación del grano ucraniano. Lo hicimos sin instrucciones, dijo Putin. Asimismo, apuntó que los precios de los alimentos tienden a crecer, para revertir esa tendencia es necesario aunar esfuerzos. Los precios de los víveres se han estabilizado un poco, pero la tendencia a aumentar se mantiene a juicio de las organizaciones internacionales, por eso debemos aunar los esfuerzos para revertirla. Hay probabilidad de lograrlo, comunicó el presidente. Además, declaró que los países europeos siguen actuando como colonizadores, engañando una vez más a los países en desarrollo. Me gustaría decir que, al igual que algunos países europeos que actuaron como colonizadores en décadas y siglos anteriores, otros siguen actuando así en la actualidad. Una vez más, simplemente engañaron a los países en desarrollo y siguen engañándolos, dijo Putin. Agregó que estudiará la posibilidad de limitar las direcciones para exportar los cereales y otros productos alimenticios desde Ucrania y debatirá este asunto con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. Empresas se cierran en nombre de la notoria unidad euroatlántica. En aras de perseguir la unidad de Occidente, todo se echa al horno, como resultado, las empresas cierran, se privan de recursos energéticos, dijo Putin. El nivel de desarrollo industrial alcanzado en Europa, la calidad de vida de las personas, la estabilidad social y económica, todo está siendo arrojado al horno de las sanciones, se consume instancias de Washington, en nombre de la notoria unidad euroatlántica, pero en realidad se sacrifica para preservar la dictadura de Estados Unidos en los asuntos mundiales, señaló. El presidente recordó que en primavera muchas empresas extranjeras anunciaron su retirada de Rusia, mientras que hoy, una tras otra, están cerrando fábricas y puestos de trabajo en la propia Europa. Una de las razones es la ruptura de los vínculos comerciales con Rusia. Las autoridades de la UE están privando a las empresas europeas de recursos, materias primas y mercados. Vladimir Putin expresó que el mundo debería ser mucho más justo y no basarse en el dictado de un país que se considera el representante de Dios en la tierra. La idea de la multipolaridad y del mundo es que el mundo debe ser mucho más justo, el mundo no debe basarse en el dictado de un solo país, que se considera representante de Dios en la tierra, o tal vez incluso superior, y basa toda su política en su supuesta exclusividad, dijo Putin. Tratamos de terminar las acciones militares en Ucrania. Rusia no ha perdido nada desde el inicio de la operación militar en Ucrania, mientras que su principal beneficio fue el fortalecimiento de su soberanía, aseguró Putin. Estoy seguro de que no hemos perdido nada con el inicio de la operación en Ucrania y no perderemos nada.
El principal beneficio es el fortalecimiento de nuestra soberanía, y esto es un resultado inevitable de lo que sucede ahora, dijo el líder ruso. Según Putin, existe una cierta polarización en las actitudes hacia la operación tanto en el mundo como dentro del país. Pero creo que esto solo nos beneficiará, porque todo lo innecesario, lo temporal y lo que nos impidió avanzar será rechazado, ganaremos impulso, ritmo de desarrollo. Porque el desarrollo moderno solo puede basarse en la soberanía, dijo Putin. Agregó que Rusia no ha iniciado nada en términos de acción militar en Ucrania, sino que está tratando de acabar con ella tras el golpe de Estado en ese país. Se oye a menudo, y quiero subrayar una vez más una tesis absolutamente correcta, que no hemos empezado nada en términos de acciones militares en Ucrania, solo estamos tratando de terminar. Las acciones militares en Ucrania tras el golpe de Estado de 2014 fueron iniciadas por quienes no querían un desarrollo pacífico normal y buscaban reprimir a su propio pueblo, llevando a cabo una operación militar tras otra y sometiendo a las personas que viven en Donbass a un genocidio durante 8 años, dijo. Putin manifestó que Rusia cumplirá con su deber de defender Donbass hasta el final. Rusia ha decidido, después de repetidos intentos de resolver esta cuestión el genocidio de los residentes del Donbass de forma pacífica, responder de la misma manera, reflejando las acciones de nuestro potencial adversario, por medios armados. Lo hemos hecho conscientemente, todas nuestras acciones están dirigidas a ayudar a la gente que vive en el Donbass. Este es nuestro deber y lo cumpliremos hasta el final, dijo. Esto conducirá en última instancia al fortalecimiento de Rusia tanto desde dentro como desde sus posiciones de política exterior. Los bombardeos a Yugoslavia, Irak y Libia están sin sanciones de la ONU. Siempre se pisotea el derecho internacional, la guerra de Irak, las acciones en Yugoslavia y el bombardeo de Belgrado no fueron acompañados de sanciones de la ONU, pero hoy culpan a Moscú, aseguró Putin, discrepando de que Rusia viole algún principio del derecho internacional. El derecho internacional siempre se viola. Ahora mucha gente dice que Rusia está violando el derecho internacional. Creo que esto es completamente falso. ¿Quién inició la guerra en Irak sin ninguna sanción de la ONU? ¿Quién destruyó Yugoslavia con pretextos plausibles? ¿Quién lo hizo? ¿Quién inició una guerra en el centro de Europa bombardeando Belgrado? Nadie recordaba entonces los principios del derecho internacional, dijo Putin. La economía de Asia crece a ritmo más rápido que la de Europa. La economía de los países asiáticos aumenta a un ritmo más rápido que las economías europeas, destacó Putin. Voy a recordar que durante la última década el Producto Interno Bruto PIB de los países de Asia crecía aproximadamente un 5% cada año, mientras el PIB mundial, un 3%, el de Estados Unidos un 2% y el de la Unión Europea un 1,2%, dijo el mandatario ruso. Sin embargo, agregó, lo importante es que esta tendencia continúa y resultará en que la parte de las economías de Asia en el PIB global aumentará del 37,1% en 2015 hasta el 45% en 2027. A juicio de Putin, es muy probable que esta tendencia continúe. La estabilización de la situación económica en Rusia. Putin resaltó la autosuficiencia de su país para acceder a las materias primas necesarias para sus industrias. Los sucesos del año en curso confirmaron el gran valor del acceso a las materias primas. Rusia es, probablemente, el único país del mundo capaz de autoabastecerse plenamente, dijo Putin. La situación económica en Rusia es estable, enfatizó Vladimir Putin.
En general, la situación económica se ha estabilizado, sin embargo, por supuesto, observamos problemas en una serie de industrias y regiones, en algunas empresas del país, especialmente aquellas que estaban relacionadas con los suministros desde Europa y las que enviaban sus productos allí, resaltó el presidente ruso durante la sesión. Precisó que la estabilización se registra en los mercados financieros y de divisas, la inflación está disminuyendo, así como la tasa de desempleo, que actualmente está en un mínimo histórico de menos del 4%. En este contexto, el líder ruso destacó la importancia de seguir tomando decisiones rápidas y medidas de apoyo específicas y eficaces. Putin, además, señaló que, la inflación en Rusia al cierre del 2022 será del 12% y para el segundo trimestre del próximo año, según las estimaciones de expertos, bajará hasta un 4%. En cuanto al Producto Interno Bruto, PIB, de Rusia, el líder ruso indicó que su disminución será de un 2%. Las autoridades, agregó, harán todo lo posible para contener el crecimiento de precios y la inflación. Además, puntualizó que los gastos presupuestarios al cierre de 2022 aumentarán un 20% frente al año pasado, debido a que el gobierno apoya todas las áreas previamente establecidas como prioridades. Pese a esto, el presupuesto de Rusia durante el año en curso, según el líder ruso, tendrá un superávit de 0,5 billones de rublos, más de 8.000 millones de dólares. La forma en la que Truss fue elegida es antidemocrática. El Reino Unido eligió un proceso para nombrar a la primera ministra Liz Truss, que no se amolda a la democracia, comentó Vladimir Putin. Truss fue elegida el 5 de septiembre como líder del Partido Conservador británico, convirtiéndose así en primera ministra del Reino Unido. El procedimiento de elección adoptado en el Reino Unido está lejos de los principios democráticos, ya que se llevó a cabo en el marco del partido que ganó las elecciones parlamentarias previas, dijo el presidente ruso en el Foro Económico Oriental. Putin subrayó que de este modo el pueblo de Gran Bretaña no participó en el cambio de gobierno. Londres, continuó, decide por sí mismo cómo desarrollar sus relaciones con Rusia y Moscú defenderá sus intereses. Durante su campaña electoral, Truss se pronunció a favor de seguir el rumbo político de su antecesor Boris Johnson en las relaciones con Rusia. En un controvertido artículo, Truss aseguró que su prioridad sería lograr la derrota de Rusia en Ucrania. A la sesión plenaria asistieron también el presidente del Consejo Administrativo del Estado, primer ministro del gobierno provisional y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania, Min Aung Hlaing, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, el primer ministro de Mongolia, Lobsang Raino-Yunerdene, y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Lee Sang-soo. El primer ministro de la India, Narendra Modi, el primer ministro de Malasia, Ismail Sabri Yaakob, y el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, participaron con mensajes de vídeo. La séptima edición del foro se celebra del 5 al 8 de septiembre de 2022 en el campus de la Universidad Federal del Lejano Oriente en Vladivostok. El Foro Económico Oriental es una reunión anual que tiene como objetivo fomentar la inversión extranjera en el lejano oriente ruso. La agencia Rossiya Segonda, casa matriz de Sputnik, es el patrocinador informativo del evento.